Bueno, permítame presentarme. Mi nombre es Germain Torres Valdeón, soy ingeniero químico de profesión. Trabajo en el Laboratorio de Metales y Minerales de Bureau Veritas, Foce Callao. Llevo 10 años trabajando en este rubro, en todo lo que es el proceso de determinación de análisis, ya sea de concentrados polimetálicos, también como muestras geológicas, ¿no? Actualmente estoy laborando en el área de ensayos al fuego y analizando matrices diferentes, composiciones diferentes de minerales, ya sea proveniente por ejemplo de Argentina, Perito Moreno, de México, de Ecuador, de Colombia y propiamente de Perú, ¿no? En la zona sur, zona centro y zona norte, ¿no? En esta oportunidad voy a detallar el método de análisis de oro por método de retalla o método Newman, ¿no? Que es muy... ¿para qué aplica esto, no? Esto se aplica generalmente para minerales que tienen la característica de tener oro grueso u oro libre, ¿no? El objetivo principal de esta capacitación es reforzar las técnicas para análisis de oro, ¿no? O sea, eso al final es obtener un resultado de calidad, un resultado confiable, un resultado total del oro, ¿no? Por eso el método clásico de ensayos al fuego es reforzado por el método Newman para poder obtener en sí el análisis total o obtener una muestra ya más compacta del oro en sí, ¿no? Porque cuando hay presencia de oro libre, los resultados son variables, ¿no? Esto debido a la característica del oro en sí en la muestra representativa. Acá nosotros, por ejemplo, trabajamos muestra de exploración geoquímica, que lo obtenemos, por ejemplo, de cobre, muestras drill, muestras de presión en aire reverso, sedimentos, muestras Bleck. Y las muestras de concentrados polimetálicos de oro y plata se obtienen como subproducto de concentrados de plomo, zinc, cobre, plomo, plata, plata, oro, cabezas y relaves, ¿no? También tenemos la muestra de despacho de lotes para comercialización de los diferentes materiales indicados y la muestra de lotes propiamente dichos, ¿no? También tenemos muestras precipitadas de oro y plata, carbón activado, bullones de plata y oro y muestras de joyería y orfebrería, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? Realizar un ensayo preliminar de la muestra para obtener aproximadamente sus concentraciones de oro y plata, pero también tiene otra finalidad, es conocer la dosificación en sí de la muestra a analizar, ¿no? La finalidad de toda esta técnica se basa en dos principios fundamentales o importantes, que es la dosificación en el momento de pesar y la fundición en sí. El producto idóneo, el producto que te va a determinar un valor exacto del oro es cómo tú obtienes tu plomo metálico, ¿no? O reblo, como se le puede decir, ¿no? Pues es importante correr un preliminar para determinar la dosificación con el nitrato de potasio y la ley en sí, ¿no? Para ver su finalización, ya sea por análisis instrumental o análisis gravimétrico. Acá tenemos teorías sobre geología de los yacimientos odoríferos. Tenemos vetas de cuarzo en la zona andina, el oro nativo en sí. Tenemos diferentes tipos de presentación del oro. Y me voy a abocar más al tema analítico, porque es la parte donde nosotros a veces falta reforzar más, a veces una ayuda de más no cae mal, ¿no? Como le dije a los inicios, analizamos diferentes tipos de matrices de diferentes lugares de toda Latinoamérica y nos hemos topado con diferentes tipos de mineralogía, para el cual el método Newman es el más recomendable, ¿no? Es el más idóneo y cómo podemos tratarlo. Después de haber recibido la muestra de la chancadora, generalmente cuarteamos como se ve en la imagen, lo dividimos en 4 partes y tomamos una muestra representativa, ¿no? De cada parte de lo que se ha cuarteado, generalmente 1 kilogramo para que son muestras geológicas o medio kilogramo también, y para muestras que son de concentrados, medio kilo, ¿no? 500 gramos de muestra, como se le puede decir, ¿no?
De estos 500 gramos de muestra, lo que hacemos es lo llevamos a una malla 10 y tenemos que asegurarnos que hayan pasado el 80%, ¿no? El 80% de 500 gramos de un kilo. ¿Qué quiere decir, no? O sea, si de 500 gramos lo paso por malla 10, ha pasado ¿cuánto? A ver, hablamos de un kilo en sí. Si de un kilo ha pasado el 80%, o sea, 800 gramos, quiere decir que el proceso anterior ha estado bien, ¿no? Entonces, para lo que es método retalla, como mínimo te pide 80 gramos, pero 80% de pasante, ¿no? Pero nosotros trabajamos un 82% hasta un 85%, para asegurarnos bien el producto final, ¿no? Una vez obtenido la muestra representativa, ya sea de un kilo o medio kilo, después de haberlo pasado por malla 10, de nuevo juntamos las dos, la parte que se quedó en la malla y la parte que pasó, volvemos a juntar. O sea, si es un kilo, pasó 800 y 200 se quedó arriba, juntamos los dos de nuevo. Y si es medio kilo, los 400 pasantes y los 100 que han quedado arriba, los volvemos a juntar de igual manera. Para los dos casos se aplica igual. Y lo llevamos a pulverizar, ¿no? A una olla B200 y lo pulverizamos de 1 a 2 minutos, dependiendo de la característica del mineral, ¿no? Luego de pulverizado lo pasamos por una malla 200 y aquí verificamos que se tiene que cumplir una regla importante, ¿no? El 5% tiene que quedar como grueso en la parte superior de la malla y el 95% tiene que pasar como fino. Se tiene que cumplir esta regla. Si no se cumple esta regla, si el grueso pasa, pasa el 5%, por ejemplo, a ver, si de un kilo, por ejemplo, tienes que obtener 50 gramos de grueso y obtienes 80 o 90 de grueso, lo que tienes que hacer es volver a juntar el grueso con el fino y pasarlo de nuevo por la pulverizadora. Obvio que en menos tiempo, 10 segundos a 20 segundos, ¿no? Hasta que se vuelva a cumplir esta regla. Una vez que tienes esta regla del 5% grueso y 95% fino, ya sigues a la siguiente parte del proceso de análisis, ¿no? Para el proceso de análisis ya pues la parte fina se divide, se basea en un papel, se le hace el manteado como se le dice propiamente y se empieza a cuartear también y se le separa en 3 muestras representativas o 3 sobres, ¿no? Un análisis por triplicado se le puede decir. Cuando dice análisis por triplicado no quiere decir que del mismo sobre haces análisis por 3 veces, sino que sacas 3 muestras representativas aproximadas de 200 o 250 gramos cada sobre, ¿no? Esos son los finos. Y la parte gruesa es un solo sobre. Todo lo que es grueso lo baseas en un solo sobre, ¿no? Para 500 gramos como mínimo tienes que tener 20 gramos de grueso. Y para un kilo como mínimo tienes que tener también 25 gramos a 50. Para los dos casos no tiene por qué pasar, ¿no? Tienes que tener un blanco analítico también, por si la ley de este mineral es bajo. Materiales de referencias internos, como se le conoce a ustedes, patrones, ya sea certificado interno. Y tienes que definir la técnica por finalizar, ¿no? Ya sea gravimétrica o instrumental. El fundamento en sí del análisis de ensayos al fuego es la colección del plomo metálico, ¿no? Mientras tú tengas un plomo metálico limpio, brilloso y de buen peso, un peso recomendable, un peso estándar que puedas tener para que puedas asegurar una buena función, una buena colección de plata y oro, es que tu reloj de plomo o plomo metálico tenga un intervalo de rango de 40 o 50 gramos. En ese rango tú puedes asegurarte que sí ha habido una buena colección de plomo, ¿no? Después del fundamento ya de lo que es ya haber obtenido el plomo metálico, ya lo llevas a copelar y acá tiene que formar se tiene que absorber hasta un 98% de ese plomo metálico. El 2% se puede ir, puede jalar la campana extractora
y quedando con un pequeño drill o doré, que es una aleación de oro y plata, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el pesado, homogenizado, fundición y copelación. Las partes críticas en este análisis es el pesado y la fundición. Siempre lo recargo, el pesado y la fundición es la parte crítica en el proceso de fundición, más que todo lo demás. ¿Por qué? En el pesado siempre tiene que haber una dosificación exacta para obtener un reglo limpio de 40 a 50 grados. En el fundición tienes que controlar tu proceso de fundición. Tienes que tener, por ejemplo, evitar el rebose, ¿no? Bastante, ¿no? El fundidor acá tiene que saber bastante sobre su conocimiento de los hornos, ¿no? El pesador también tiene que conocer bastante de mineralogía, bastante de qué tipo de muestra es, si es sulfurada, si es oxidada, ¿no? Porque es importante, el pesado y la fundición van de la mano. El homogenizado es intermedio donde tú puedes mezclar el flux con la muestra fundente, que es una mezcla de bórax y ¿cómo se llama? Carbonatos y el litargirio. Tienes que asegurarte que hayas homogenizado bien la muestra. No hay mucha acá simplemente aseguras que se homogenice la muestra y luego haces los crisoles, ¿no? Y la copelación, que es sencilla, si has tenido un buen rielo, un peso adecuado y una copela adecuada, simplemente es controlar el tiempo de copelación nada más, ¿no? De acá seguimos ya el proceso de partición, ya lo están partiendo en unos crisoles, una de porcelana, y a la finalización, que ya sea por método instrumental y por método gravimétrico, ¿no? En la microbalanza. Vamos a lo que es pesado en sí. ¿Por qué hacemos hincapié en pesado? Por ejemplo, como yo le había dicho, ¿no? Del fino se separan 3 sobres de del 95% que se ha pasado, ¿no? 3 sobres con la misma muestra. Lo ideal es que se pese 30 gramos, ¿no? 30 gramos. Mientras más muestra representativa tengas, es mejor el resultado final del oro, ¿no? Pero hay muestras que no te permiten que tú le peses 30 gramos. ¿Por qué? Por la misma característica de la muestra. A veces tiene que bajarle a 20 o a veces tiene que bajarle a 10. ¿Por qué? Esto va de la mano con la adición del nitrato de potasio, ¿no? O sea, si con 30 le agrego 30 de nitrato de potasio, puede ocurrir que al final en el proceso de fundición haya un tema de rebose, ¿no? ¿Por qué? Porque el exceso de nitrato de potasio produce una reacción violenta dentro del horno, ¿no? Y esto conlleva a que la muestra reaccione y empieza a rebasarse, ¿no? Y al rebasarse tienes pérdida de muestra, entonces pierdes totalmente el analita en sí, ¿no? Por eso es recomendable bajarle a 20 a 10 para también bajarle la concentración del nitrato. Por eso es muy importante la característica de la muestra al momento de pesado, ¿no? Y es también muy importante la adición de nitrato. Por eso, como le dije en diapositivas anteriores, que es importante correr un previo para saber qué cantidad de nitrato le vas a agregar a la muestra y para saber si le vas a bajar la muestra en sí también, ¿no? El proceso homogenizado llega el proceso de la adición del flux, ¿no? Acá se le agrega, por ejemplo, 170 gramos de fundente, ¿no? Que ya le dije que es una mezcla de litargirio, bórax y carbonato, ¿no? Dice, se tiene que tener cuidado con homogeneizar muestras de concentrado de zinc debido a que es una matriz bastante complicada por el contenido de sulfuros presentes en la muestra. Es importante también la selección de crisoles. Generalmente conocemos crisoles de diferentes tipos de tamaño, pero los más comerciales, los más comunes son de 30, 40 y 50 gramos. Acá no vamos a abocar a 40 y 50 gramos, ¿no? De 40 gramos se pueden usar en muestras concentradas de cobre, plomo, bismuto y concentrados de plata. Y de 50 por lo que son concentrados de zinc y muestras carbonatadas, cabezas y relaves. Nuestros parámetros de control en estas partes del proceso, por ejemplo, son en lo que es el pesado, la verificación de la balanza con el peso patrón calibradas, la granulometría de la muestra, contrastación física de la muestra, ¿no? Que los 3 sobres tienen que tener el mismo color, la misma contextura, ¿no? Y verificación del código físico del sistema, ¿no? Cada muestra tiene que tener un código desde el inicio hasta el final, ¿no?
Acá hablamos un poco de lo que es la fusión de la muestra, pero vamos al tema en lo que es fundición, ¿no? La fundición se divide en tres partes, ¿no? En tres etapas. Generalmente una fundición tiene un tiempo aproximado de 1 hora a 1 hora y 10 minutos, ¿no? Entonces en este tiempo el fundidor tiene que arrancar el proceso en llama baja, como se le puede decir, ¿no? 850 grados centígrados por 20 minutos. Importante en este punto es cuidar, ¿no? Que no se rebalse los crisoles, ¿no? Pues es muy importante el tema de fundidor acá. Aquí es donde tiene que cuidar el fundidor, ¿no? Ver ese proceso, porque ahí es donde se produce la reacción más violenta, ¿no? Una vez que ha pasado los 20 minutos, se eleva la temperatura generalmente a 950 grados centígrados por 25 minutos, y por último se eleva la temperatura a 1080 por 30 minutos. Por ejemplo, por eso le digo, ¿no? 1 hora y 10. Y ustedes me dirán, ¿no? ¿Y cómo yo controlo el tema de rebose, ¿no? En la primera parte, ¿no? De 850 gramos. Hay muchas maneras de controlar el rebose. A veces de por sí no se puede controlar el rebose porque ya le has adicionado bastante nitrato, ¿no? A la muestra, ¿no? La has pesado con 30 y le has agregado 25 nitrato. O la has pesado con 20 y le has agregado 25 nitrato. O la has pesado con 10 y le has agregado 20 nitrato. Le doy ejemplos claros. Aquí, por ejemplo, si ya sabemos ya que la muestra es así, su característica por experiencia sabes que va a rebasar, entonces es importante agregarle una pequeña capa de bórax, nada más, después de haber homogenizado ya directamente el crisol, y llevarlo a fundir. El bórax es como una tapita que se forma en el proceso de fundición que no permite el rebose, ¿no? Solamente es 2 a 3 gramos de bórax nomás se le puede adicionar. No se le puede adicionar más, ¿por qué? Porque el exceso de bórax también, a pesar que ya tienen el fundente, el exceso de bórax produce que la cola sea demasiado líquida, y entonces el plomo se va en la mayoría en la escoria, ¿no? Se va en la escoria, no se separa de la escoria. Por eso es importante solamente una pequeña cantidad, para muestras que son así específicamente con esas características. Cuando nosotros analizamos métodos de retalla, nosotros no botamos la escoria. La escoria nosotros lo volvemos a fundir de nuevo. Lo volvemos a fundir, le agregamos 1.5 gramos de harina para obtener un reloj más o menos de 25 gramos, ¿no? Se le agrega una pequeña cantidad de fundente nada más. Y se vuelve a fundir la escoria en el mismo crisol que se ha fundido inicialmente donde se ha obtenido el reloj. Al final se juntan los dos reulos y se copela en una copela de mayor capacidad, ¿no? Una copela 11, por ejemplo. El producto final ya del proceso de fundición es el reulo con las adiciones de oro y plata, ¿no? El plomo tiene la capacidad de colectar los elementos, ¿no? Preciosos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un reulo limpio. Como pueden ver, brilloso, limpio, bien formado, no tiene porosidad, no tiene nada. Este es el producto de una buena pesada, de una buena dosificación y de una buena fundición. Cuando tú tienes un producto así es porque todas esas partes te ha salido bien. Entonces acá tú tienes la seguridad que vas a obtener un buen resultado. Después de haber obtenido este reulo limpio y de peso ideal, llegas al proceso de chancado del reulo, ¿no? ¿Para qué cubicas el reulo? ¿Para qué le das esa forma cúbica, ¿no? Tiene dos finalidades, ¿no? Para que en la copelación tenga una mejor capacidad de absorción, como también eliminar los residuos de escoria que pueden quedar pegados al reulo, ¿no? Y para que sea una copelación limpia. El proceso de copelación, como le indiqué originalmente, en el fundente el hidrogiro de plomo está como óxido de plomo. El hidrogiro de plomo es óxido de plomo, ¿no? Es en fundente. Cuando llegas a fundir, mediante una reacción por calor y reacción química del mineral, del escoria y todo lo demás, se forma un plomo metálico, ¿ya? Y dentro del plomo metálico está el oro y la plata. Entonces en la copelación, ya una vez que has eliminado la escoria, tienes que eliminar el plomo y solamente tienes que dar el oro y la plata. Entonces para eso llega el proceso de copelación. El proceso de copelación quiere decir pones una copela que absorbe el plomo, el 98%, y el 2% se volatiliza, de nuevo se vuelve óxido de plomo,
y te queda solamente en la parte final de la copela, en la base, un doré, un pequeño pril, ¿no? Ese pril es una aleación de oro y plata, ¿no? Ahora, acá ustedes, si son muy observadores, se dan cuenta que el color de la copela al inicio era blanco y ahora es un color amarillo, ¿no? Y ese color amarillo te indica la misma coloración que tiene el fundente que tú le adicionas cuando estás homogenizando. O sea, estás volviendo de nuevo al mismo estado anterior, ¿no? El proceso de copelación es directamente proporcional al tamaño del réulo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un réulo de 40 a 50 gramos, la copelación te va a demorar en la parte teórica 50 minutos, pero en la práctica te está demorando en 50 a 60 minutos. Pues un gramo de réulo de plomo eh, se, se elimina o se absorbe a una velocidad de 1 minuto, ¿no? Pues es la relación, ¿no? 1 minuto a 1 gramo de plomo. 50 minutos a 50 gramos de plomo. Después ya una vez que tú ya has corrido tu previo de esa muestra representativa, tienes dos caminos, ¿no? Si la ley es baja, lo finalizas por instrumental. Si la ley es alta, lo finalizas por gravimetría, ¿no? Como lo dije, esto es para absorción. Colocas los dorés en un tubo de 10 mililitros, le agregas 1 mililitro de ácido nítrico al 20%, a una temperatura de 130 grados por 15 minutos. Aquí tienes que asegurarte que cuando le adiciones el nítrico a 130 grados centígrados por 15 minutos, tienes que asegurarte que el doré se haya disuelto completamente. Una vez que te aseguras que el doré se haya disuelto completamente y esté en solución con el ácido nítrico, recién le puedes agregar los 3 mililitros de ácido clorhídrico. Antes no. A veces se comete ese error y si te das cuenta, en la base del tubo todavía el doré no termina de partir, ¿no? Y al momento de cuantificar no te va a cuantificar correctamente. Si has tenido estos cuidados, el doré se ha disuelto con el nítrico y le agregas clorhídrico, vas a ver cómo se forma el cloruro de plata, ¿no? Un precipitado blanco. Luego lo dejas enfriar hasta que se eliminen los vapores nitrosos y en frío empiezas a enrasar a 10 mililitros con agua desionizada, ¿no? Después vas al instrumental, optimizas tu equipo con estándar de cobre a 5 ppm, seleccionas tu método, generas tu plantilla de lectura, lees primero tus curvas, calibras con tus curvas, después empiezas a leer tus muestras, ¿no? En el análisis gravimétrico la afinación es diferente, ¿no? Acá sí no interviene para nada el ácido clorhídrico, simplemente se le baja la concentración al nítrico porque acá sí no quieres disolver el doré en sí, solamente quieres separar la plata del oro nada más. Entonces le agregas 15 mililitros de ácido nítrico al 15%, le bajas la concentración y a una temperatura más baja, 80-90 grados centígrados por 40 minutos. Después que haya terminado la reacción de la solución con el doré, verificas que ha terminado la reacción y le adicionas un mililitro de ácido nítrico concentrado, ¿no? Le elevas la temperatura a 160 grados por 20 minutos y retiras de la plancha. Todo esto lo trabajas en un crisol, ¿ya? Una vez frío, el crisol con la solución y el doré ahí en la pepita en la base, empiezas a decantarlo y lo lavas 3 veces. 2 veces con agua desionizada y el tercero lo lavas con hidróxido de amonio al 15%. ¿Por qué es importante lavarlo con hidróxido de amonio al 15%? Es importante porque para poder eliminar las trazas de plata que pudieran haber quedado en la pepita de oro. Luego ya lo calcinas, ya sea en una mufla de 600 grados centígrados o también lo usas un mechero Bunsen, ¿no? Que es lo más rápido que puedes hacer, ¿no? Una vez frío, lo llevas al microbalance y lo empiezas a pesar. Acá está el mechero Bunsen como está calcinando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crisolitos, ¿no? Vienen los cálculos. La parte A
la malla, es el análisis del oro grueso, y la parte B el análisis del oro fino, ¿no? Como le dije, sacas un promedio de las 3 muestras representativas que has sacado. Vas a obtener 3 leyes en promedio iguales en el fino. Lo promedias y esa va a ser la B, ¿no? Y la A es un solo análisis que es del grueso. Al final vas a obtener una ley ponderada de la muestra en gramos por tonelada métrica, ¿no? A ver, ¿qué ocurre aquí en el proceso de encuartación? ¿Por qué se tiene que encuartar? O sea, ¿cómo llegamos nosotros al encuarte, no? Hay veces que cuando tú estás digestando por gravimetría con ácido nítrico al 15%, te das cuenta que no reacciona con el Dore, no reacciona el ácido con el Dore, se queda ahí. También te das cuenta que al momento de estar calcinando ya no se forma esa pepita característica del oro que es un color naranja brilloso, sino se forma un color plateado. Entonces te das cuenta que no ha habido una buena separación del oro y la plata. Entonces, ¿qué es lo que haces? Procedes a pesarlo en la microbalanza. Una vez que lo pesas en la microbalanza, aumentas una proporción de 3, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si ha pesado 10 miligramos de la pepita en la microbalanza, le tienes que agregar 3 veces más de plata, ¿no? O sea, 10 miligramos, tienes que darle 30 miligramos más de plata. Lo envuelves en un plomo metálico, en un plomo laminado, más o menos 25 gramos de plomo laminado, y de nuevo procedes a acopelarlo. Vuelve a acopelar, y una vez que lo vuelvas a acopelar, reinicias el proceso nuevo, ¿no? Copelas, recoges el Dore, lavas con solución al ácido nítrico al 15%, lo mismo que haces para el análisis gravimétrico. Y te das cuenta que ahí sí ya va a haber una buena formación del oro, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que el oro ya tiene ese color naranja brilloso, ¿no? Y obvio que el peso va a ser menor también porque ya estás eliminando la plata. Pasamos a lo que son las gráficas de control. Generalmente todos los batch o los racks o análisis que corremos siempre lo hacemos acompañado de un material de referencia, ya sea interno o certificado, ¿no? Y la variabilidad de esto nos indica en sí que tal bien nos ha salido el análisis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una gráfica de control de un mineral, de un material de referencia, a ver, de 7679, es conocido, ¿no? Este es un OXN 155. En leyes altas no tiene que haber mucha dispersión. En leyes bajas, cercanos al límite, sí hay dispersión, ¿no? Aumenta el grado de dispersión. Como les había hablado en diapositiva anterior, el fundente, ¿no? Y los colectores, ¿no? El fundente es muy importante, ¿no? La composición del fundente es importante, ya le había dicho, ¿no? Tiene que tener litargirio, tiene que tener carbonatos y tiene que tener bórax en proporciones definidas, ¿no? Para que haya una buena colección de plomo es recomendable que el fundente tenga litargirio superior al 50%. Ahí sí podemos asegurar que hay una buena colección de plomo, ¿no? Y por ende una buena colección de plata y buena colección de oro. Tiene que tener bórax también, un 3% como mínimo. Carbonato de sodio también tiene que tener. El nitrato de potasio, hablamos de nitrato de potasio, no está presente dentro del fundente, pero sí es importante hablar de nitrato de potasio. ¿Por qué el nitrato de potasio es importante, ¿no? Hablamos en el pesado, ¿no? La cantidad de nitrato de potasio te regula en la formación de reolo. Hay muestras que se analizan, no requieren que se le adicione nitrato de potasio. Tranquilamente con el fundente suficiente te puedes obtener un reolo de 40-50 gramos tranquilamente, ¿no? Pero para la mayoría de los casos, casi para el 98% de los casos, sí requiere que agregues nitrato de potasio, ¿no? ¿En qué caso no se agrega? Cuando las muestras son oxidadas, por ejemplo. En muestras oxidadas no se agrega nitrato. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña capacitación, que les haya podido despejar las dudas sobre este análisis, siempre y cuando tener la
la seguridad del caso al momento de trabajar, y con todos los CPPs correspondientes, con los equipos en buen estado, con buen sistema de extracción. El pesador tiene que ser una persona que tiene que tener bastante cuidado al momento de pesar, bastante experiencia. El fundidor también tiene que conocer su equipo, manejar los dampers a la perfección, manejar el horno en temperatura llama baja, llama media, llama alta, y todo lo demás ya es como de consecuencia de un buen trabajo, ¿no? Y siempre recalco, ¿no?, que la parte principal en el proceso de fundición, el método de fundición, ya sea por retallo o método vía clásica, es el pesado y la fundición. Todo lo demás es consecuencia del buen trabajo que se haya podido realizar de ahí. Todo lo demás es consecuencia de ahí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta otra capacitación por si los hubiera, ¿no? Bueno, me despido. Chao, chao.